Bueno, para cerrar con la última pregunta de la clase, habíamos adelantado que las decisiones que se toman en torno a la construcción de una muestra adquieren características distintivas en la investigación cuantitativa y cualitativa. Lo que venimos desarrollando es que en el contexto de la investigación cuantitativa, claramente el fuerte, en tanto característica distintiva, tiene que ver con la construcción de muestras representativas, ¿no? Si los casos se seleccionan siguiendo una serie de criterios, sobre unos pocos casos podemos estimar o predicar aspectos que son generales de una población mayor. Entonces, eso es una característica propiamente de las investigaciones estándar. Y una particularidad que tienen las decisiones de muestreo en este tipo de abordaje es que se establecen o se definen previo al contacto observacional. Por eso decimos que son ex ante, ¿no? Antes de salir a campo o hacer trabajo de campo, sé específicamente de qué tamaño va a ser mi muestra, ¿no? Cuántos casos la van a conformar, y a través de qué mecanismos, a través de qué procedimientos vamos a seleccionar esos casos. En cambio, en las investigaciones cualitativas, estas decisiones decimos que son ex post. Quienes integran efectivamente la investigación se define con el devenir del trabajo de campo, ¿no? En este abordaje decimos que la muestra se construye progresivamente, porque en realidad no se define una muestra a priori, o sea, independientemente de la experiencia, y tampoco obedecemos a reglas fijas. Acá tampoco sabemos cuál es el número de unidades o de casos de antemano que van a formar parte de nuestra muestra, ¿sí? Pero algo importante de todo esto es que no tenemos que evaluar estos procedimientos siguiendo criterios propios de las investigaciones cuantitativas, ¿no? Porque para la investigación cualitativa, la noción de muestra representativa en términos estadísticos no tiene sentido, ¿sí? Cuando se señala como una debilidad la falta de representatividad en los estudios cualitativos en términos de que no pueden extrapolar los resultados de la muestra a la población, diríamos, en términos cuantitativos, en realidad lo que señalan otros autores es que en las investigaciones cualitativas lo que va a interesar es que la muestra se oriente hacia una representatividad de tipo analítica, ¿sí? Acá lo que se conoce, lo que definimos como la validez externa de una investigación, se dirige precisamente a la discusión de la teoría, ¿no? Donde la selección de los casos en las investigaciones cualitativas tienen que resultar apropiados, adecuados para poder profundizar sobre una determinada teoría, ¿no? a la que el caso se dirige, o poner a prueba esa teoría, como bien señalábamos en la clase número 1 de epistemología, o que esa selección en realidad contribuya a la creación de nuevos conceptos, ¿sí? Tomemos un ejemplo, cuando hablamos de investigaciones empíricas basadas, por ejemplo, en estudios de caso, ¿sí? O incluso en estudios de caso único, como ejemplo más paradigmático de esa opción metodológica, acá lo que se busca en realidad es conocer un fenómeno social determinado, ¿no? Que adquiere características que son únicas, desde un abordaje que definimos como holístico, en profundidad, multidimensional, significativo. Es decir, más allá de que no estamos estableciendo una intencionalidad instrumental en el caso, ¿no? que ese caso puede hablar de otros casos, la selección de un estudio de caso, y en este caso estábamos hablando de un estudio de caso único o intrínseco, de acuerdo a la definición de los autores, tiene que ser apropiado en realidad para la discusión teórica sobre la que ese caso busca dilucidar, ¿no? Ese caso busca aportar su análisis empírico a una discusión teórica más amplia, que en última instancia tiene que ver con un tema, problema, que va a ser el eje estructurador del proceso de investigación,
más allá del rol que juegue la teoría, más allá del tipo de diseño que establezcamos en las investigaciones cualitativas. Entonces esto es importante porque en realidad lo que estamos diciendo es que lo que se busca es que los casos sean significativos, ¿sí? Significativos en relación a qué, pertinentes en relación a qué, a un problema al que busca dar cuenta estas unidades de análisis, ¿sí? O un problema, un objetivo cognitivo más amplio al que los casos buscan aportar, dilucidar alguna mirada empírica específica, ¿sí? En relación a esa discusión más amplia en la que se inserta. Entonces, en realidad, lo importante para que estos casos resulten significativos es que la selección de los mismos de estas unidades tienen que garantizar la mayor riqueza de información, decimos, y precisamente contribuir a la saturación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de punto de saturación? El punto de saturación está ligado con, bueno, ¿en qué momento vamos a dar por finalizado el trabajo de campo, ¿no? Si no podemos definir de antemano en las investigaciones cualitativas cuántas unidades casos van a conformar nuestra muestra. En realidad decimos que en la investigación cualitativa se finaliza el trabajo de campo cuando se llega a un punto de saturación, es decir, cuando adicionando más unidades, más casos de análisis, no se está incorporando nueva información, ¿sí? Entonces, esto es importante porque si estamos diciendo que el criterio de las investigaciones cualitativas no está relacionado con el tamaño ni con la aleatoriedad de la muestra, ¿cómo podemos elegir correctamente estas unidades de análisis? ¿Sí? Entonces es un poco lo que adelantamos, ¿no? Que estas unidades tienen que ser seleccionadas de forma deliberada, y por esta razón afirmamos que las muestras cualitativas son siempre intencionales, se las conoce como muestras intencionales. Esto no significa que los casos se seleccionen por alguna conveniencia pragmática o siguiendo ningún criterio, sino que precisamente esta selección tiene que estar justificada en relación a la construcción teórica y metodológica que estamos haciendo del objeto, ¿sí? Por esta razón decimos que hay una intencionalidad atrás que consideramos relevante o significativa en relación o acorde al objetivo cognitivo que definimos en una investigación y que nada tiene que ver con la cuestión del azar. Por otro lado, dentro de la investigación cualitativa también existen diferentes tipos de muestreo. Los más conocidos son, por un lado, el muestreo oportunista, que es aquel muestreo donde los sujetos que elegimos como parte de nuestra muestra son aquellos que van a cooperar con la investigación, es decir, la selección de casos se da de acuerdo al acceso y a la disposición que tienen de colaborar estos sujetos con la investigación. Es esta idea de unidades de análisis que están a mano, digamos, de fácil acceso. Por otro lado, también está el muestreo bola de nieve, que es aquel muestreo donde un primer contacto, que está vinculado con las características propiamente de la unidad de análisis que nos interesa para la investigación, habilita otros contactos, y es esta red de contactos que se desarrolla a lo largo del trabajo de campo, de las personas que, por ejemplo, vamos entrevistando y que vamos pidiendo que nos sugieran o nos habiliten otro contacto, lo que va a ir definiendo la conformación de la muestra. Y por último está la muestra basadas en juicios, ¿no? Que es cuando, pensando un poco con el paralelo con las muestras estratificadas en el método cuantitativo, tiene que ver cuando definimos criterios que son importantes para la selección de sujetos y que obviamente están relacionados, orientados con nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, si estamos hablando de los motivos de selección de la escuela técnica, podemos entender
que un criterio que puede ser relevante es la cuestión de género, ¿no? Pensando que en este tipo de modalidad educativa la matrícula es altamente masculina, ¿no? Entonces ahí podemos establecer un primer criterio de género entre varones y mujeres, y podemos indagar específicamente por qué las mujeres eligen o seleccionan la escuela técnica, ¿sí? Ahora bien, es importante señalar dos cosas. Por un lado, que las decisiones muestrales que señalamos antes, estos tipos de muestreos no son excluyentes y generalmente se combinan a lo largo de una investigación, ¿no? Podemos empezar con un muestreo bola de nieve y después establecer una muestra basada en juicios, sobre todo porque pensemos que el análisis no se da luego de finalizado el trabajo de campo, sino que uno va analizando y va restableciendo las hipótesis que orientan el trabajo de investigación a lo largo de todo este proceso, ¿sí? Entonces, digamos, pueden emerger ciertos criterios analíticos que lleven a repensar la constitución de nuestra muestra, o pueden aparecer actores que pueden resultar relevantes como unidades de análisis para nuestra investigación que en un comienzo no habíamos considerado, ¿sí? Por otro lado, es importante señalar que en este tipo de muestreo tenemos que estar atentos a la cuestión de la heterogeneidad, ¿sí? Con heterogeneidad, ¿a qué me estoy refiriendo? A que tiene que haber algún criterio de diferencialidad en la conformación de nuestra muestra, o sea, algún criterio de diferencialidad en nuestras unidades de análisis, para no caer en ciertos sesgos que pueden tener estos criterios subjetivos de conformación de la muestra. Hay un autor que se llama Berthaud, que señala que en realidad podemos decir que si bien hay ciertas personas que nosotros definimos como parte de una muestra que comparten una posición social, hay que entender específicamente el modo en que estas personas o estas unidades de análisis que forman parte de nuestra muestra ejercen su posición de un modo distinto. Y para eso, dice este autor, hay que entender las distintas experiencias biográficas. Si nosotros, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos puesto de los estudiantes de técnica, estamos tratando de ver los motivos de selección de esta modalidad, y entendemos que la cuestión de género tiene relevancia, o forma parte de nuestro interrogante que queremos relevar, digamos, en nuestra pregunta de investigación, en nuestra investigación, podemos decir, como hipótesis también orientadoras de un poco lo que dicen estudios previos, de que muchas veces la cuestión de la selección de una institución educativa no siempre tiene que ver con la modalidad, no están eligiendo en este caso la modalidad técnica, sino que era la escuela del barrio, la que queda más cerca de la casa, de las personas que asisten a esta institución educativa, entonces tiene que ver con la institución y no con la modalidad, o podemos decir que en esta selección juegan cuestiones de herencia familiar, porque muchas veces el padre, sobre todo el padre en tanto figura masculina, eligió este tipo de modalidad, ¿sí? O los hermanos van a esa escuela, y también como estrategia familiar se manda a las escuelas a las mujeres también. Y para profundizar un poco en relación a nuestra pregunta, también puede ser interesante ver, bueno, cuál es el sostenimiento de las mujeres y cuáles son estas estrategias que algunas investigaciones llaman de supervivencia propiamente en la modalidad. Entonces, si bien estamos hablando de todas las estudiantes mujeres, en la técnica particularmente, podemos ver que al interior de esta pregunta que tenemos en torno a la selección de la modalidad, se juegan diferentes, diferentes posiciones, diferentes estrategias biográficas. Finalmente,
es interesante plantear también lo que dice Valles, ¿no? Que este autor señala que en las investigaciones cualitativas no seleccionamos solamente individuos, sino también seleccionamos contextos, ¿no? En qué barrio, en qué escuela o en cualquier otra institución vamos a hacer nuestro estudio, vamos a llevar a cabo nuestro estudio, ¿sí? Y no solamente seleccionamos estos contextos vinculados a cuestiones espaciales o institucionales, sino también seleccionamos momentos, situaciones. Por ejemplo, a la hora de hacer observación participante en relación a la pregunta de investigación que teníamos, es interesante tratar de ver en dónde vamos a desarrollar esta técnica, ¿no? ¿Dónde la vamos a emplazar? ¿En qué momento? Si vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasa con las mujeres y los varones en el espacio de taller, ¿no? Si se dan prácticas de aprendizaje similares o distintivas para la cuestión de los diferentes sexos, o, por ejemplo, si vamos a atender la cuestión de los espacios más recreativos o los recreos, ¿no? Cómo se da la dinámica entre varones y mujeres, ¿sí? Entonces, por un lado seleccionamos momentos y contextos, y recién por último, dice el autor, seleccionamos personas, ¿no? Seleccionamos efectivamente cuál va a ser esa unidad de análisis, cuál van a ser nuestros casos. Entonces, decíamos, es importante entender que el muestreo cualitativo no solamente está en relación a un quién o a un quiénes, sino también en qué momento y en qué contexto se va a inscribir mi investigación. Eso también hay que tener en cuenta a la hora de pensar en el muestreo cualitativo. Y por último, también intervienen decisiones que son más pragmáticas, que son relativas, digamos, a con qué recursos y cuál es el tiempo disponible que tengo para poder realizar mi investigación, ¿sí? Un poco a modo de síntesis y cierre de la clase, es importante entender que todo diseño muestral, ya sea cuantitativo o cualitativo, está vinculado estrechamente con el objetivo cognitivo, con nuestra pregunta de investigación, de la cual partimos, ¿sí? Y va a orientar esta selección de casos. Por otro lado, que siempre nuestras unidades de análisis en ambos métodos van a estar emplazadas en un tiempo y lugar, o sea, la unidad de análisis, cuando uno la define, tiene que tener en cuenta este recorte espacio-temporal específico, concreto, en el cual la investigación se va a desarrollar, ¿sí? Y por otro lado, el diseño muestral, es importante también entender que puede articular distintas variedades de muestreo a lo largo del desarrollo de la investigación, ¿sí? Decíamos que tanto en el muestreo cuantitativo como en cualitativo, uno puede recurrir a diferentes tipos de muestras, ¿sí? De conformación y de elaboración de esas muestras, de selección de esos casos. Por último, una cuestión que decíamos que no es menor, también a la hora de desarrollar y de pensar la factibilidad de nuestra investigación, tiene que ver con aquellos recursos económicos, humanos y temporales que tenemos a disposición para poder desarrollar la investigación. Bueno, hasta aquí el tema de la clase en relación con el diseño de una muestra en investigaciones cuantitativas y cualitativas. Muchas gracias.